Parábola del juicio religioso a la Iglesia. Padre Juanito, siervo de la sierva del Señor. 23 de junio de 2025. El domingo pasado, no tuvimos el comentario al Evangelio del Padre Juanito, siervo de la sierva del Señor, dado que él, durante este mes de junio, ha estado de gira misionera por Colombia visitando y conociendo las medjugorjes de redención, que han ido surgiendo por América Latina. Pero dado que estamos en vísperas de la fiesta patronal de Nuestra Señora, Reina de la Paz, hemos considerado oportuno transmitir una parábola que nos envió él, ya como fundador del movimiento mariano redencionista, acerca de Medjugorje, hace algunos meses. Cuentan las antiguas leyendas, que hasta el día de hoy circulan por los pasillos del Vaticano, que hace muchísimos años pasó por la sede petrina un papa, al cual le gustaba mucho viajar de un país a otro. Pues como sucesor de Pedro sentía, que su obligación era visitar y confirmar en la fe de Cristo todos los países donde hubiera por lo menos alguien que se profesara católico. Sin embargo, la gran característica de este gran pontífice era la de ser totalmente metódico y organizado. Este aspecto tan emergente de su extraordinaria personalidad se reflejaba plenamente en la costumbre de pasar revista a todos sus colaboradores de la curia romana días antes de emprender un gran viaje, cerciorándose personalmente de que todo estuviera en perfecto orden, y que durante los días en los cuales se iba a ausentar las cosas marchasen perfectamente de acuerdo con las instrucciones dadas a cada uno de los dicasterios y dependencias de la curia romana. Y sucedió en una ocasión que, mientras el Papa preparaba sus discursos y homilías, para pronunciar en uno de sus viajes apostólicos, a un inmenso país que estaba muy en su corazón, porque creía firmemente que ese era uno de los países más grandes del mundo católico, se acordó que uno de los encargos que le había hecho a los prefectos de los principales dicasterios de la curia romana era precisamente el darle más agilidad a un tema que a él, personalmente, estaba muy dentro de su corazón. Porque tenía la convicción personal de que ese tema era algo que realmente venía del querer de Dios, y era precisamente el tema de la declaración oficial o no. Del sí consta de la sobrenaturalidad de ciertos temas marianos que estaban de moda en ese momento. Además de la situación pastoral de la familia católica, para cuyo tema había creado no hacía mucho tiempo, una comisión pontificia relacionada con dichos temas. Pero sucedió que el Papa pocos días antes de emprender su viaje apostólico, se reunió con varios de los prefectos de los distintos dicasterios y les dijo: «Quiero que le den agilidad a estas cuestiones, y me den respuestas prontas». Todos los ministros de los dicasterios para la fe y la familia, programaron secciones extraordinarias de trabajo, a fin de deliberar acerca de este encargo, y mientras estaban reunidos se decían entre sí: ¿qué hacemos? Este tema no nos gusta mucho porque tiene al colegio cardenalicio muy polarizado, y además tiene a las conferencias episcopales de esas regiones del mundo muy en desacuerdo, como los etíopes. Pero seguían comentando entre sí: ¿qué haremos? El Papa va a querer tener respuestas concretas, pero la cuestión es que si le decimos que si estamos de acuerdo en lo que ya él piensa como positivo, él nos va a decir: pero entonces, ¿por qué no le hicieron caso, si ya desde hace mucho tiempo se sustrajo este argumento a los obispos locales y se creó una comisión especial para esos temas? Y si le decimos que no consta, también es cierto que uno de los temas pastorales,
de muchas cartas que nos llegan de los obispos de todo el mundo es, cómo asumir pastoralmente las cuestiones relacionadas con la pandemia. La recesión económica mundial, la Tercera Guerra Mundial, los terremotos, y cataclismos etcétera, etcétera. Fue entonces, cuando uno de los ministros ponentes se acordó que ya desde los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 21 a 26, las primeras comunidades cristianas se reunían en Antioquía para orar y ayunar a fin de tener una respuesta del Espíritu Santo, Hechos 13, 1 a 2, y dijo: yo les propongo que organicemos varias vigilias de oración y ayuno, para que nos atengamos a la respuesta que Dios nos dé, por medio de la oración y el ayuno. Porque si le decimos que todo esto es falso, en esa parte del mundo, se nos podría crear un cisma. Porque ya son millones en el mundo los que afirman que en ese lugar del planeta lograron reencontrarse con la fe y vivir un cambio y una conversión de vida. Todo se organizó de acuerdo con la propuesta hecha, y en los textos de las oraciones se le pidió insistentemente a Dios una respuesta para dar al sucesor de Pedro. Pero esa misma noche, Dios les habló en la oración y les dijo: tengo yo también una pregunta que hacerles, y si me la contestan yo también les diré por qué motivo estoy creando todas esas señales en el sol, las estrellas y el mar etcétera, ya anunciadas en los evangelios. Y Dios les preguntó: díganme una cosa, ¿creen ustedes que el fenómeno Medjugorje es cosa de Dios o de los hombres? Los ministros entonces se reunieron y decían: ¿qué decimos? Si decimos que esto viene de Dios, nos van a decir: pero entonces ¿por qué no le hicieron caso? Si ya desde hace tanto tiempo se creó una comisión pontificia para esos temas. Y si decimos que todo eso es un montaje de los franciscanos, toda esta región de la Iglesia en Italia y en los Balcanes se nos va a poner en contra. Porque ya es una parte muy grande de la Iglesia que se renovó en esa parte del mundo. Entonces mejor dijeron: digamos que no sabemos de dónde viene todo eso. Pero esa misma noche, Dios les habló en locuciones interiores y les dijo: pues tampoco yo les digo de dónde vienen todas esas señales que ven en los astros y debajo de la tierra. Y aquella noche todos sintieron como que Dios se quedó callado, ante las grandes interrogantes de los dependientes de la curia romana.